Hola, soy Alejandra Reyes Jaime, doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también he impartido la clase de Economía y Economía Internacional. El día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de economía circular. Para hacerlo, vamos a abordar el origen del concepto, algunas definiciones desde la academia, desde el sector público y desde el sector privado, indicadores de circularidad, ejemplos aplicados de la economía circular, críticas al concepto y una breve conclusión. Hay que decir que el concepto surge en 1990 por dos economistas que estudiaron básicamente los recursos naturales y su relación con la sociedad. En el texto de Peirce and Turner, llamado Economía de los Recursos Naturales de 1990, los autores reflexionan en torno a la idea de que todo puede ser un insumo para algo más. Esta es la primera idea que desafía el modelo de economía lineal que hasta ese momento predominaba. El modelo de economía lineal se basa en extraer, transformar, consumir y desechar. Básicamente, en esta línea horizontal en el que desde que se produce el destino final es deshacerse del recurso, es lo que piensan estos dos economistas que probablemente nos lleve a un momento de escasez. Tanto Pearson y Turner consideran que los principios de la primera y segunda leyes de la termodinámica ayudan a pensar en la economía circular. Hasta ese momento no se había tomado el término de economía circular, pero ya se pensaba en la idea de recuperar los residuos para volverlos a reinsertar en el sistema económico. La primera ley de la termodinámica nos habla que ni la energía ni la materia se pueden crear o destruir. Y la segunda ley de la termodinámica nos habla que existen límites físicos que impiden la configuración de un sistema en el que todos los residuos se reciclen y se transformen para que sean 100% aprovechables. Ya estos economistas pensaban en que había esos dos límites para el modelo de circularidad de la economía. Para hablar sobre las definiciones, vamos a empezar con las definiciones de la academia. Sauvé nos dice que la economía circular se refiere a la producción y consumo de bienes a través de flujos de materiales en un circuito cerrado, donde se internalizan las externalidades. ¿Esto qué quiere decir? Que productos que no se pensaba que se podrían producir en la cadena de producción de cierto bien o servicio, son recuperados para poderse reaprovechar. Firestone, por su parte, dice que la economía circular es un enfoque que transformaría la función de los recursos en la economía y los recursos de una fábrica se convierten en valiosos insumos para otra. Es decir, que los residuos podrían ser reaprovechados por una industria diferente a la que está haciendo el procesamiento del primer bien o servicio. Mitchell, por su parte, nos habla que la economía circular es una alternativa a la economía lineal de extraer, transformar, usar y desechar, y además mantiene los recursos en uso durante el mayor tiempo posible. De estas definiciones podemos rescatar tres elementos: la internalización de las externalidades, los residuos como insumos para otra actividad económica y la circulación de los bienes o servicios el mayor tiempo posible. Desde las definiciones de los organismos públicos podemos citar la de la Agencia Europea de Medio Ambiente. La Agencia Europea dice que la economía circular se refiere principalmente a los aspectos de la economía relacionados con los recursos físicos y materiales. Se centra en el reciclaje, la limitación y la reutilización de los insumos físicos de la economía y en el uso de los residuos como recurso que conduce a la reducción del consumo de los recursos primarios. Aquí hablamos por primera vez de cómo este reaprovechamiento de los recursos puede hacer que mantengamos el stock de recursos primarios, de recursos naturales y mantengamos en circularidad los recursos que ya están usados. Para abordar sobre las definiciones de organismos privados, vamos a utilizar la más popular, que es la de la Fundación Ellen MacArthur. Esta definición
para muchos autores, ha sido la primera que aborda como tal una economía circular. Sin embargo, como hemos visto, estas ideas vienen de varios años, varias décadas atrás. Sin embargo, es importante destacar el papel fundamental que ha tenido esta fundación para repensar, para innovar y para construir modelos de economía circular. Bien, la economía circular para la Fundación Ellen MacArthur es un modelo que debería ser económico global para desvincular el crecimiento económico y el desarrollo de los consumos de recursos finitos. Se basa en 3 principios. 1. Diseñar la eliminación de los residuos y la contaminación. 2. Mantener los productos y materiales en uso. Y 3. Regenerar los sistemas naturales. Cuando estamos hablando de recuperar, de mantener y de conservar los recursos naturales, es porque todas estas definiciones llegan en un momento donde ya habíamos hablado de límites planetarios, ya habíamos hablado de escasez de recursos, de contaminación planetaria. Llegan en un momento donde la manera de producir no puede seguir siendo lineal, sino que se tienen que recuperar los recursos y mantener los bienes y servicios utilizándolos más tiempo para que conservemos el stock de recursos por más tiempo para esta y las siguientes generaciones. Por eso el trasfondo de este concepto tiene ideas de la sostenibilidad, que quiere decir que sea durable para esta y las próximas generaciones. Bien, en algunos foros internacionales se ha intentado alertar sobre el tema de la circularidad, cómo vamos y cómo se está implementando la economía circular. En el año 2018, durante el Foro Económico Mundial de Davos, se proporcionó un informe internacional sobre economía internacional. En este informe se reveló que solamente el 9% de toda la economía global era circular, lo que dejaba una brecha de 91% de economía lineal. Para 2022 vuelve a publicarse el informe, pero esta vez la brecha se amplía y pasamos de 9 a 8.6 de economía circular aplicada al modelo de economía internacional. Y básicamente las causas generales son 2. 1, la aceleración de las tasas de extracción de recursos, la cual supera la capacidad de recuperación finita de los materiales. Y 2, el incremento poblacional, ya que para satisfacer las necesidades seguimos extrayendo materiales para construir viviendas, infraestructura, maquinaria pesada, y no reaprovechamos los residuos o estas externalidades. Bien, algunas de las necesidades básicas de las sociedades son vivienda, movilidad, servicios educativos, bancarios, alimentación, bienes de consumo y comunicaciones. La economía circular piensa en que se puede aplicar a todas estas actividades y a todas estas necesidades básicas de la humanidad el modelo de circularidad. Por ejemplo, en la vivienda se pueden reutilizar materiales de construcción y se pueden diseñar viviendas con una eficiencia energética. En el tema de movilidad, la economía circular piensa que debe haber un aumento en la durabilidad de los vehículos y el uso extendido, pero para eso es importante el diseño desde un primer momento para que las piezas que se vayan dañando se puedan sustituir. En el tema de la alimentación, la economía circular se puede aplicar con el aprovechamiento de los residuos para elaboración de otros productos. De lo que hablábamos es que una externalidad pueda internalizarse de nuevo en el ciclo económico. En los bienes de consumo, como por ejemplo la ropa o el calzado, debería diseñarse eficientemente para que los productos sean durables y puedan ser utilizados durante más tiempo. Para el tema de comunicaciones y aparatos que son necesarios para la comunicación humana, se piensa en el uso eficiente energético de computadoras, donde la energía no solamente provenga de energías fósiles. También
Hay algunos indicadores de circularidad de la materia que deben considerarse para esto y básicamente son 6. 1, que el abastecimiento de recursos debe ser de fuentes renovables, lo que hablábamos de la energía solar, por ejemplo, para las comunicaciones. 2, la utilización de materiales reutilizados como insumos bases de la producción. El modelo de economía lineal no puede ser más el fundamento de nuestras sociedades porque vivimos en un mundo donde los límites planetarios nos han llevado a un momento de escasez y a un momento donde la contaminación genera daños a la salud pública y a la salud de los ecosistemas. 3, el uso extendido del producto. Mucho hemos hablado en otros foros sobre la obsolescencia programada. Este modelo en el cual consumes y tienes que desechar por moda, porque las piezas fallan o porque no es de la suficiente calidad para mantenerse en uso y no hay piezas para poderlo reemplazar. El número 4 de estos indicadores de circularidad de la materia habla sobre reusar componentes o reciclarlos después de su vida útil. El reciclaje solamente es una de las opciones de la economía circular. Hay algunos foros y algunos medios donde piensan que la economía circular básicamente es reusar o reciclar, y esto es falso. Lo primero en el modelo de economía circular es el diseño para que pensemos que este recurso nos tiene que durar a nosotros y a los que siguen. Tiene que ser de utilidad para todos. El número 5 de los indicadores de circularidad de la materia habla sobre hacer un uso intensivo de los productos. Esto de consumir, usar y desechar ya no es posible en un mundo finito, en un modelo económico que ha demostrado su fracaso en cuanto al aprovisionamiento de los bienes y servicios para esta y las siguientes generaciones. Tenemos que pensar cómo hacer que lo que consumimos podamos utilizarlo muchas veces durante toda nuestra vida y nos sea útil durante todo ese tiempo y funcional. El número 6 del indicador de la circularidad de la materia es asegurarnos que los ecosistemas se mantengan en equilibrio y con recursos disponibles y de buena calidad. Esto es fundamental porque si no cumplimos los puntos del 1 al 5 de los indicadores de circularidad, no vamos a llegar a un momento donde aseguremos que los ecosistemas se mantengan en equilibrio para brindarnos los recursos que como sociedad necesitamos para abastecer nuestras necesidades. De aquí vienen las críticas que se hacen al concepto de economía circular. Básicamente son 2. Uno es que, en general, la ley de la termodinámica, básicamente la segunda ley de la termodinámica nos dice que todo proceso implica un consumo de energía. Entonces, el propio proceso de reciclaje en términos de recursos implica, por un lado, pérdida de recursos, pues el reciclaje no es posible al 100%, y por otro, gasto energético en el propio proceso de reciclado. Es decir, aunque nosotros queramos incorporar o internalizar todas las externalidades o aprovechar todos los bienes y servicios de otras actividades económicas o productivas, no se va a poder hacer. Entonces, lo que se tendría que aplicar es el uso intensivo de los bienes ya producidos, por lo cual es muy importante el diseño y para esto la innovación juega un papel fundamental. La segunda crítica para la economía circular es la paradoja de otro economista que es Gibbons. De acuerdo a Gibbons, había un problema o había una trampa en la innovación. Según la innovación, nos ayuda a ahorrar, nos ayuda a hacer menos, con menos más, a aprovechar de una manera más eficiente los recursos. Sin embargo, Gibbons lo que observó es que esa eficiencia y esa innovación para aprovechar menos recursos y dar más, lo que hace no es disminuir el consumo, sino aumentarlo. Esto es un poco la preocupación para el tema de economía circular, que cuando logremos usar efectivamente los recursos, no sea suficiente para satisfacer las necesidades de la sociedad.
Por eso es muy importante considerar estos dos puntos. Hasta este momento hemos repasado los básicos de la economía circular. Sin embargo, debe considerarse que aunque la economía circular no es totalmente alcanzable, esto no significa que no se puedan avanzar en áreas como la reducción de residuos, el reciclaje, el uso extendido de bienes y su reutilización, y sobre todo el consumo y la manera en la que desechamos. ¿Para qué? Para un equilibrio planetario en el que los recursos puedan satisfacer a esta y las siguientes generaciones. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado el video y lo puedan compartir. Hasta luego.